Oberta de Cataluña y de la Universitat Ramon Llull, especialista en Derecho de la Publicidad, que va a tratar sobre las leyes y la publicidad, el mercado en la actividad publicitaria y en los medios. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los directores del curso que me hayan invitado y, sobre todo, que hayan contemplado a la publicidad como una parte importante del contenido de los medios. Y yo me atrevería a decir que en el nuevo o en el contexto actual y muy especialmente en el de los operadores privados de televisión, pues la publicidad hoy en día resulta esencial para su propia pervivencia, ¿vale? En materia de derecho, o sea, en la presentación vamos a hablar, como lo indicaba el título, de leyes y publicidad, que es como, bueno, un matrimonio que va muy de la mano, pero que es ciertamente polémico, porque desde la industria publicitaria pues, se es muy crítico con la legislación. Se considera, sobre todo en las agencias de publicidad, los creativos, que las leyes limitan la libertad de expresión, que coartan su actividad. Y, por otra parte, encontramos otros agentes, las asociaciones de protección de consumidores y otros observatorios diversos, que son muy críticos con la actividad publicitaria y, en algunos casos, no les falta razón, y consideran incluso que esta pues, no está suficientemente regulada. Yo creo que el problema no es ese, pero sí que es verdad que se cometen excesos, ¿vale? Entonces, un poco, bueno, yo he intentado mantener, he tenido una patita en cada sector, en el publicitario y en el legislativo. Intentas pues distanciarte y valorar la situación de una manera lo más objetiva posible, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues, en primer lugar, supongo que ya se ha tratado un poquito esta mañana de cómo está el mercado de los medios audiovisuales. Por tanto, yo me centraré en el mercado de los medios audiovisuales en lo que se refiere a publicidad, situaciones de inversiones publicitarias, el peso que tiene el audiovisual en el mercado publicitario, y ya pasaremos a ver cuáles son los límites de la actividad publicitaria, audiovisual en concreto. Y veremos que confluyen diferentes regulaciones, diferentes leyes, y después una de las claves para valorar este contexto es qué vías de represión existen actualmente para evitar la publicidad ilícita, ¿no? Me avanzo ya de que coincido en parte con el sector publicitario de que la actividad se regula, en ocasiones incluso está sobreregulada, pero también hay que dar la razón pues, a los agentes que defienden que se vulneran derechos, porque yo creo que el problema está en muchas ocasiones en estas vías de represión de la publicidad ilícita, en realmente garantizar que la ley se aplica y se aplica de forma efectiva y un poco buscando fórmulas que sean compatibles con la dinámica publicitaria, que esto es lo que más está costando Por último, pues comentar también, para dar pie al debate cuando abramos la reflexión, el sistema propio de autorregulación publicitaria, que bueno, lleva muchos años en funcionamiento y goza de un cierto prestigio, y de hecho es uno de los, creo que es el único sistema de autorregulación privado reconocido por pues, diferentes ámbitos de la Unión Europea, y por su eficiencia y porque cumplir con los requisitos que así establecen pues, las entidades europeas. Entonces, intentando sintetizar al máximo cuál es el contexto en el que se desarrolla la publicidad actualmente, la publicidad audiovisual, de la Ley General de Comunicación Audiovisual en 2010 que hemos estado mencionando, el mercado publicitario se vio muy afectado por otra norma, que en este caso era la Ley de Financiación de Radio Televisión Española, que dispuso que a partir, precisamente a pesar de que la ley pues, se aprobara en 2008, que a partir de 2010 se excluyera la publicidad, o al menos la publicidad convencional de la televisión pública. Es una decisión muy en concordancia con pues, los mercados de nuestro entorno europeo, y fue una decisión muy deseada por parte de los operadores privados, porque están pues,
reunidos o representados por UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, que hicieron mucha presión para que se llevara a cabo esta ley, y en cambio fue muy mal recibida pues, por la Asociación Española de Anunciantes y el mercado publicitario en general, que veía limitadas pues, su capacidad de colocar publicidad, pues a lo mejor en grandes acontecimientos, como pueden ser pues, ciertas retransmisiones deportivas que pues, por su interés más o menos general, que se reservan a la televisión pública y que pues, los anunciantes privados veían pues, totalmente privada su capacidad de impactar en grandes audiencias. En paralelo, se ha dado, como ha mencionado Andrés, pues este proceso de concentración de operadores, de manera que ello, trasladado al ámbito publicitario, hace que a fecha de hoy pues, tengamos dos grandes comercializadores de espacios publicitarios. Por un lado, Publiespaña, que es la empresa que comercializa pues, todos los espacios del grupo Mediaset, y A3 Media, que hace lo propio con los espacios del grupo conformado por Antena 3, La Sexta y todos los canales que lo conforman. Adicionalmente, creo que también es relevante reflexionar un poquito sobre los cambios de perfil y hábitos del consumidor o de la audiencia de medios audiovisuales, ¿vale? Todos sabemos que el consumo de medios audiovisuales pues, ha evolucionado mucho en los últimos años, han incorporado pues, dispositivos que permiten consumir estos medios con movilidad. Y también la audiencia, pues, a raíz del desarrollo y la consolidación y amplificación de las nuevas tecnologías de la información, también pues, accede a mucha más información, es un consumidor más informado, más exigente y que, por tanto, pues, juega un papel, es consciente además del valor que tiene la publicidad hoy en día en el mercado de los medios. Y, de hecho, pues en este punto mencionar a título anecdótico, pero creo que supone también un punto de inflexión, pues casos como el que sucedió con determinados contenidos televisivos, ya no publicitarios, sino a raíz del caso de la Noria, que recordaréis todos, un programa que fue cuestionado por su contenido publicitario en este caso, y televidentes que se organizaron para ejercer presión, para pues, que se retirara la publicidad, presionar a los anunciantes que retiraran la publicidad del programa, y un programa sin publicidad pues, difícilmente puede emitirse. Por tanto, el consumidor ha llegado a un punto que incluso puede llegar a suplir las labores que debería de hacer un organismo de control de que la regulación se aplica de manera efectiva, y en su defecto pues, se puede hacer presión para que pues, desde la publicidad se modifiquen incluso algunos contenidos audiovisuales. Y después, tema de crisis económica, pues en el sector de la publicidad lo ha notado, yo no sé si diría como el que más, pero es cierto que aunque no se ha comentado y la industria ha sido bastante reacia, yo creo, a evidenciar cómo ha impactado en ellos la crisis. Había un artículo bastante reciente en una revista publicitaria el presidente de una asociación de agencias que mencionaba la publicidad, titulaba "La publicidad no llora". Y es verdad, a raíz de que en un programa radiofónico un presentador había preguntado a Luis Bassat si la publicidad se había visto poco o muy afectada por la crisis. Es obvio que ha sido uno de los sectores que primero notó el impacto de la crisis y que, de hecho, todavía permanece pues, en descenso de la caída de la inversión publicitaria. ¿Vale? Desde 2007 os he puesto un gráfico de los datos de InfoAdex, que es la entidad que registra los datos de inversión publicitaria. Pues desde 2007, por tanto, en los últimos 5 años, la caída en inversión publicitaria general ha sido del 50%, y este descenso pues, ha impactado también en televisión, con un descenso de la inversión, pues podéis ver, de casi cercano también al 50%, un 40%. Hemos pasado de una inversión de 3.500 millones de euros a 1.800 en 2012. ¿Vale? Por tanto, es un sector altamente impactado por la crisis económica, y estos son datos generales. Otro sector que evidencia esta crisis en la inversión, la publicidad institucional, por ejemplo, pues ha visto reducida, como
bueno, yo creo que todos podemos entender, pero se ha reducido en un 90% acumulado la inversión publicitaria y precisamente en publicidad institucional el medio audiovisual ha sido el que más se ha visto reducido, también por el alto coste de sus inversiones. ¿Vale? Entonces, este es el contexto y ahora entramos a ver cómo se regulan los contenidos publicitarios en la legislación. ¿Vale? Veremos la legislación audiovisual, pero previamente he intentado hacer una síntesis de la legislación general en materia publicitaria. El motivo es que la legislación publicitaria, que ahora vemos las dos normas que lo conforman, es aplicable a cualquier tipo de publicidad independientemente del medio de difusión a través del cual pues, llega a sus destinatarios. Por tanto, la legislación publicitaria general también debe ser observada por los operadores y los anunciantes que invierten en publicidad audiovisual. La mayoría de sus principios están recogidos y hay remisiones pues, cruzadas en ambas normas. Legislación general, pues también hubieron modificaciones importantes a raíz de la necesidad de transposición de una directiva europea en materia de protección de consumidores y usuarios, de manera que, si bien hasta 2010 la norma de referencia había sido la Ley General de Publicidad, a partir de entonces la legislación publicitaria se divide un poquito, para explicarlo así sintéticamente, en dos grandes normas. La Ley General de Publicidad, a mi juicio, pierde peso en la regulación publicitaria y lo gana la Ley de Competencia Desleal, evitando así una duplicidad en algunos supuestos durante muchos años y que solo propiciaba inseguridad jurídica. Entonces, adicionalmente a esta legislación general, pues hay una legislación por medios de difusión, las normas que regulan el audiovisual, en este caso la Ley General de Comunicación Audiovisual tiene un apartado concreto que regula la comunicación comercial, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información tiene una mínima referencia, pero también a la publicidad que se difunde por medios electrónicos, publicidad exterior, etc. Nosotros nos centraremos en la Ley General de Comunicación Audiovisual y en el Real Decreto que aprobó el reglamento de desarrollo de esta norma en materia concretamente publicitaria, que da pues, pauta con más detalle como la posible aplicación de la norma. Y después no hay que olvidar que adicionalmente la gran mayoría de sectores de actividad pues en sus propias normativas contemplan también otras limitaciones adicionales en materia publicitaria. ¿Vale? De ahí que si nos alejamos y vemos cuántas normas regulan la actividad publicitaria, pues se puede hablar de que en total, contando la publicidad sectorial, o la normativa sectorial, hablamos de casi 300 normas. Ahí que, bueno, la queja que a veces se establece desde los anunciantes y desde el sector publicitario, pues un poco de sentido tiene. Mencionar en este punto que todo lo que comentaremos a continuación hace referencia a la regulación de la publicidad comercial. Queda excluida, por tanto, la publicidad institucional que dispone de una norma específica, tanto estatal como diferentes normativas autonómicas, porque al no tener finalidad comercial, lo que se regula es pues, la necesidad de que la publicidad institucional básicamente responda a una finalidad de interés público y, sobre todo, que no se destinen recursos públicos para financiar publicidad política de manera encubierta. ¿Vale? Pero la dejaremos al margen porque no está contemplada en los conceptos de publicidad que recogen las normas que veremos. Entonces, sintetizando al máximo cuáles son los principios básicos que ahora veremos un poquito más detallados, pero que operan en materia publicitaria. Pues, obviamente, en primer lugar, el principio de veracidad. No se puede conducir al consumidor a adquirir un producto mediante el engaño y así se recogen en diferentes normativas. Después veremos que es muy recurrente y en materia audiovisual es esencial el principio de identificación publicitaria, que lo que exige es que el destinatario de la publicidad siempre tiene que ser consciente de que está recibiendo un contenido con finalidad comercial. Por tanto, prohíbe enmascarar publicidad con formatos que se acerquen más al contenido informativo, lo cual pues, tiene una mayor credibilidad que la publicidad pues, persuasiva, y este principio de identificación veremos que se recoge en la publicidad ilícita. Y por último, la protección del menor, que ya se contempla en los contenidos, cualquier tipo de contenido audiovisual y sobre todo en publicidad. Entonces, sintetizando, como os decía, mucho,
Veremos primero los límites de la legislación general, que también se aplican, como os he comentado, a la publicidad audiovisual, y después entraremos a ver la normativa específica. ¿Qué límites establece la legislación publicitaria en materia pues, de publicidad? En primer lugar, se recogen todos en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad y prohíbe cualquier tipo de publicidad contraria a la Constitución, como es obvio y es una redundancia porque no sería incluso ni necesario mencionarlo. Lo que pasa es que dentro de este supuesto se recoge la especial protección que a raíz de la Ley de Medidas de Violencia de Género pues tiene la imagen de la mujer en la publicidad, ¿vale? De manera que os he puesto después un ejemplo para que lo veáis en la práctica, pero se establecen unos criterios debido al abuso que se había cometido pues, históricamente con la inserción de la imagen de la mujer, sobre todo en comunicaciones comerciales, y bueno, pues se incluye este supuesto que, como veremos, además es uno de los que dan pie a sanciones más cuantiosas en caso de incumplimiento en la legislación audiovisual. Después la ley regula la publicidad y menores de manera, pues, en cierto modo redundante porque se regula de manera reiterada en diferentes puntos de la norma. Se regula, por una parte, el contenido de la publicidad dirigida a menores. No se puede emitir mensajes que inciten a la compra de productos a menores aprovechándose de la inexperiencia o credulidad de este colectivo. Y también se prohíbe mostrar a los menores persuadiendo a sus padres o tutores para que les compren un determinado producto. Después volveremos a entrar en este punto. Esto desde el punto de vista de la publicidad dirigida a menores y, por otro lado, también se regula la aparición de menores en publicidad. ¿Vale? No se puede mostrar imágenes de menores en situaciones peligrosas en la publicidad porque se considera pues, que esto podía tener un efecto mimético y que los menores intentaran reproducir estas conductas y supusieran un riesgo para su salud. La ley prohíbe la publicidad subliminal, la legislación audiovisual reitera, es un supuesto que escasamente se da porque por su propia definición es aquella que mediante pues, manipulaciones técnicas no puede ser conscientemente percibida por el espectador. Por su propia idiosincrasia va a ser muy difícil probar que se lleva a cabo este tipo de publicidad. No hay ningún caso judicial que a mí me conste en España de este tipo de publicidad, aunque a menudo se utiliza el término de manera, pues, desde el concepto no jurídico, más coloquial. Publicidad contraria a la normativa especial, pues bueno, lo que os comentaba, hay un sinfín de normas que prohíben determinados aspectos de sectores específicos, sobre todo pues, aquello que tiene que ver con la salud de las personas. Incluso algunas legislaciones contemplaban ahora se ha suprimido, por ejemplo, el control administrativo previo, que excepcionalmente debían pasar la publicidad de medicamentos de especialidades farmacéuticas publicitarias, las que no necesitan receta, que son las únicas que pueden publicitarse en medios masivos, pues hasta hace unos meses tenían que pasar un control previo porque pues tenían impacto estos productos directo en la salud de las personas, ahora se ha suprimido, pero vaya, todos estos aspectos más específicos, pues esta ley recuerda que no se puede vulnerar y que los anunciantes tienen que consultar esta normativa especial. Y por último, la ley prohíbe los que son la publicidad engañosa, la desleal y el nuevo supuesto de publicidad agresiva. Entonces, os he puesto unos ejemplos muy básicos y que no son audiovisuales, pero para aligerar, porque ver anuncios necesita su tiempo. Entonces, recordar simplemente el uso en la prohibición de publicidad contraria a la Constitución se recoge, entre otros supuestos, el de la prohibición de utilizar la imagen de cualquier tipo de persona sin su consentimiento y sin el preceptivo contrato de cesión de derechos de imagen, incluso en el caso de que estas personas sean personajes públicos, ¿vale? O sea, los personajes públicos pueden aparecer en fotografías en medios informativos, a pesar de que pues, habitualmente pueden vestir una determinada marca. Este fue un caso que fue retirado en Estados Unidos porque pues, la marca de la chaqueta que llevaba Obama en una visita a la Gran Muralla China aprovechó esta foto de
un viaje oficial y para incluirlo en su publicidad. Claro, en ningún caso tenía autorización del presidente para hacer esto porque, entre otras cosas, los personajes públicos pues, acostumbran a tener incompatibilidades y no permiten su uso comercial, el uso comercial de su imagen. Tema de la mujer, como os comentaba, está muy regulado y los criterios, os he puesto este ejemplo para que veáis los criterios que se toman en cuenta para valorar si una publicidad infringe o no la prohibición de hacer publicidad que atente contra pues, los derechos de la mujer o utilice su imagen de forma vejatoria. Los criterios son que está prohibida la publicidad que utilice la imagen del cuerpo de la mujer, especialmente de algunas partes del cuerpo de la mujer, como forma captatoria de la publicidad, por tanto que sea el elemento que llame más directamente la atención de la publicidad, y adicionalmente que el producto anunciado no justifique la aparición de esta parte del cuerpo de la imagen de la mujer o de la imagen de la mujer en determinadas circunstancias. Este anuncio, que fue retirado en prensa, pues cumple estos dos requisitos. Es una casa de apuestas deportivas y que pues, incluyó este anuncio con esta imagen de la mujer que nada tenía que ver con el producto que se estaba anunciando y que claramente era el elemento que captaba la atención de la publicidad. Y en tema de menores os he puesto esta imagen de una campaña que fue retirada en Reino Unido, en este caso de Prada, de una marca de ropa, porque se consideró, recibió muchas quejas el organismo de autorregulación británico, porque se consideró que la imagen podía ser de una menor y que estar en las vías pues era apología podía llegar a ser incluso apología del suicidio y que en cualquier caso presentaba a una menor en una situación peligrosa, ¿vale? Como es estar en medio de unas vías del tren. Dicho esto, pasamos a ver para mí los dos grandes supuestos de publicidad ilícita. Por un lado, la publicidad engañosa, que es la modalidad que más retiradas de campañas ha comportado en España, y veremos también la publicidad desleal. La publicidad engañosa, pues por su propia definición, es aquella publicidad que contiene o bien información falsa o información que, a pesar de ser veraz, pues puede llevar al consumidor a optar por una decisión de compra que, en caso de habérsele facilitado todas las herramientas o toda la información necesaria, no hubiera llegado a llevar a término, ¿vale? Por tanto, hay dos elementos claves. O sea, hay la posibilidad de que la información sea directamente falsa, hay la posibilidad de que se omita información esencial para que el consumidor pueda tomar una decisión de compra. Por tanto, si le omites esta información, la oferta no llega de manera completa. Es el caso de las operadoras telefónicas. Te esconden información esencial que puede hacerte decantar entre un formalizar el contrato o no formalizarlo. Y en tercer término encontramos la publicidad encubierta, que en este caso el engaño no se encuentra en el propio mensaje, sino en la forma de presentación del mensaje, ¿vale? Infringiendo lo que hemos visto, el principio de identificación publicitaria, ¿vale? Por tanto, lo que se encubre es el carácter publicitario de la acción, ¿vale? El caso más típico en formato audiovisual pues es el emplazamiento de producto, que después veremos. Entonces, os he puesto ahora un par de ejemplos así audiovisuales para comentaros algunos detalles de estas modalidades. Y la publicidad desleal pues es aquella que denigra a un competidor en el mercado o que favorece la confusión entre anunciantes, ¿vale? Está muy vinculado también a temas de marca, apropiación indebida de la reputación ajena, etcétera, ¿vale? Entonces, os he puesto dos ejemplos de anuncios. Los dos contienen engaño, pero este es más engañosa en una modalidad en concreto que ahora comentaré, y después vemos el que es más desleal. Está en catalán, pero imagino que lo entenderemos. Per què no hi ha cap neonatòleg ara? Aquí sempre n'hi ha un. Per què s'enduen el meu fill a un altre hospital? Amb nosaltres no us moveu de l'Hospital de Barcelona. Només Assistència disposa d'un servei privat i exclusiu amb neonatòlegs les 24 hores tot l'any. Serveis com aquest ens diferencien. Assistència sanitària, la millor assistència de la teva vida. Vale, os he puesto este caso que fue uno de los... Después veremos las vías de retirada de campañas. En este caso fue una sentencia judicial la que consideró o declaró ilícita esta campaña.
Es una campaña de una aseguradora médica pues, catalana, la primera del mercado, que como veis pues, realizó esta campaña. Lo que fue denunciado en concreto pues, fue un díptico, pero que contenía las mismas alegaciones que el spot publicitario. Y el problema fue que la campaña fue considerada finalmente publicidad engañosa en una modalidad concreta que es el tono excluyente, que se retiran muchas campañas por utilizar esta fórmula, que es las campañas de tono excluyente son aquellas que el anunciante pues, afirma o da a entender que su oferta es la mejor del mercado. Entonces, cuando esto lo hace en base a datos que se pueden comprobar, obviamente ello tiene que cumplir el principio de veracidad. Por tanto, el anunciante debe poder demostrar que lo que afirma es cierto, siempre que se pueda comprobar, que no sean valoraciones subjetivas, ¿vale? Entonces, además, en publicidad engañosa rige por vía judicial el principio de inversión de la carga de la prueba, por el cual siempre es el anunciante el que ya sabe que tendrá que, en caso de que la campaña sea denunciada, demostrar que lo que afirma es cierto. En este caso, Asistencia Sanitaria Colegial no pudo demostrar que era la única aseguradora médica que disponía de este servicio de neonatología con médicos las 24 horas del día, porque otras aseguradoras, en este caso fue DKV Seguros la que denunció la campaña, pues avaló con datos de que ellos mismos y otras aseguradoras disponían de este servicio. ¿Vale? Por tanto, es un ejemplo. La campaña fue retirada, pero ¿cuál es el problema? Que la sentencia judicial, que además hubo un problema interpretativo y en primera instancia pues, no se apreció esta infracción, DKV recurrió y finalmente la Audiencia Provincial en su sección 15, que tiene larga tradición en materia publicitaria, pues claramente la analizó y determinó que era un supuesto de publicidad engañosa. Claro, la sentencia llegó un año después de haberse emitido la campaña. Se prohibió su futura y como sanción pues, se obligó a esta aseguradora a en su página web a publicar la sentencia y tenerla accesible durante 2 meses. Son el tipo de sanciones que se pueden obtener por vía judicial. Y este es otro ejemplo, que se tramitó por vía de autorregulación y os lo pongo para comentar un tema que en publicidad también es relevante. Teníais que haber venido a la cata de agua. Casi me quedo bizco de tanto buscar matices. ¿Pero qué matices? Si el agua que es buena, es transparente. Si lo aprendimos en el cole, menos los que hicieron novillos. Bueno, y uno que no entendía nada. Y no veáis la que lió. Pero cuánta tontería. En Aquabona pensamos que nuestro agua mineral natural no se puede mejorar. Por eso trabajamos para reducir el plástico de los envases. ¿O es una tontería cuidar el medio ambiente y poder bajar el precio? Aquabona, agua baja en tonterías. Esta campaña fue considerada desleal, además de engañosa. Normalmente hay bastantes casos en los que las campañas desleales acostumbran a ser también engañosas. De hecho, la ley excluye de la denigración, o sea, excluye de la publicidad denigratoria aquella que es cierta, que ha habido un cierto debate, porque, a ver, yo creo que la denigración tiene que tener un límite, independientemente de que lo que se alegue sea cierto o no. Pero os he puesto este anuncio para comentar, en primer lugar, el tema de que cualquier campaña publicitaria, siempre a la hora de ser valorada desde el punto de vista de su adecuación legal, se valora desde el punto de vista de un consumidor o un destinatario medio de esta campaña. Por tanto, en el caso de que trabajemos en publicidad o en un medio que difunda publicidad, para valorarla o ante la duda siempre tenemos que distanciarnos e intentar ponernos, es un concepto subjetivo, pero bueno, viene determinado por sentencias europeas y determina que un consumidor medio será aquel razonablemente informado y atento y perspicaz. Bueno, y por tanto, desde esta óptica tendremos que analizar la publicidad y desde esta óptica se toma como posible excepción a la valoración publicitaria o a ciertos ilícitos el tema de la exageración publicitaria. Es decir, la legislación publicitaria excluye
de la sanción aquellos casos en que un consumidor medio pueda percibir claramente que el anuncio es una exageración y, por tanto, no tome en serio las alegaciones que se están transmitiendo. En este caso es uno de los argumentos que utilizó la defensa, en este caso Aquabona, es una marca del grupo Coca-Cola, para decir que este anuncio para ellos pues, no era más que una parodia, una exageración y que, por tanto, ya se podía entender que el mensaje no iba en serio. También alegó o intentó defenderlo diferenciando que había dos partes claramente diferenciadas en el anuncio. También pues, obvió el hecho de que las piezas publicitarias se analizan en su conjunto, ¿vale? El mensaje que transmiten en su conjunto, porque es esa la idea, el telespectador difícilmente se va a estar a analizar parte por parte, sino que percibe directamente los 20 segundos de anuncio y no entra tanto en detalle. Por tanto, esta campaña, la afirmación agua baja en tontería y la ridiculización humorística, pero con un mensaje objetivo de fondo de que el resto de aguas competidoras de Aquabona, que en ese momento además estaban haciendo campañas de publicidad en la que destacaban pues, determinados atributos de su agua mineral, pues no la pudo sostener, porque realmente incluso hay un Real Decreto que regula las diferentes composiciones en materia de agua mineral. Por tanto, Bezoya, Solán de Cabras, utiliza como argumentos de venta pues, su baja mineralización y son argumentos avalados por legislación. La campaña fue retirada. Otra anécdota en este caso, claro, la campaña fue denunciada por vía de autocontrol, se obligó y solo se observó la emisión televisiva de la misma, con lo cual es bastante paradójico que hoy entras al canal de YouTube de Aquabona y el anuncio pues lo sigues encontrando allí, porque entiendo que y así, al menos en la resolución no se añadió el hecho de que se retirara de cualquier medio a través del cual se difundieran. En ningún caso, o sea, se podía haber solicitado que se retirara de los medios de difusión del anunciante, lo que ya no puedes controlar es el efecto viral de estas piezas cuando son terceras personas las que lo difunden, ¿vale? Acabando con la legislación publicitaria, para que nos dé un poco de tiempo de ver la audiovisual, publicidad agresiva es un nuevo supuesto que se ha incorporado, hace referencia sobre todo a temas de acoso, coacción relacionados con básicamente spam, visitas a domicilio, etcétera, y la aplicación que puede tener en el ámbito audiovisual vuelve a ser el supuesto en relación a menores, que de hecho reitera, concreta un poquito más pues, las prohibiciones que ya hemos visto, ¿vale? Y sobre todo evitar la influencia indebida, que es un supuesto de publicidad agresiva, que puede ejercer el menor al intentar convencer a sus padres de que le compren un determinado producto, ¿vale? Se entiende que los padres pues, tienen cierta devoción por sus hijos y que, pues, en el caso de que se les diga a los niños que lo pidan, pues la influencia, o al menos así se ha justificado el supuesto. Por último, publicidad comparativa no acostumbra a darse en televisión, está autorizada en España, pues porque una directiva europea previa así lo autorizó, después de muchos debates. Finalmente se decidió que siempre que la comparación cumpliera con unos requisitos de objetividad era buena para el mercado, para los consumidores, porque facilitaba el proceso de elección de compra, pero siempre, como os digo, que cumpla con unos estrictos requisitos que se encuentran en el artículo 10 y que obligan a que se comparen productos con la misma finalidad, que satisfagan la misma necesidad y, sobre todo, que se comparen características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los productos. Por tanto, no puedes comparar algo que no sea suficientemente representativo como para decidir la compra, ¿vale? Bueno, hay guerras varias abiertas en materia de publicidad comparativa, zumos de fruta sobre todo, todos recordamos Don Simón, Granini. Bueno, hay que analizar pieza a pieza, algunos casos se ha considerado que la comparación era lícita y otros no. Entonces, hasta aquí todas estas modalidades de publicidad ilícita, en caso de que se quieran denunciar, la legislación publicitaria ha unificado con estos cambios que sucedieron en 2010 el régimen de acciones y, por tanto, se pueden pues, denunciar una campaña que infrinja lo que hemos visto por las diferentes acciones en materia de competencia desleal. Tradicionalmente pues, se ejercita la acción de declaración de la conducta desleal
la acción de cese, aunque nunca llegan a tiempo, sobre todo en materia audiovisual, y prohibición de reiteración futura de la campaña. En determinados supuestos pues, se consigue la publicación de la sentencia a costa del anunciante condenado y, en los menos, se consigue indemnización por daños y perjuicios. ¿Vale? Son procedimientos lentos y costosos, que eso justifica pues, de que no se den en exceso. Hasta aquí la legislación general, aplicable también al marco audiovisual. Entonces, en 2010 se aprueba la Ley General de Comunicación Audiovisual, que, como hemos comentado, pues, regula también. Y además, en 2011, pues esta se complementa con el Real Decreto que aprueba el reglamento por el cual pues, se amplían pues, algunas de las cuestiones en materia de publicidad audiovisual. Entonces, los artículos que regulan las comunicaciones comerciales pues, son pocos, son los artículos del 13 al 18 de la Ley General. Y, en primer lugar, pues, aclarar que la ley contempla dentro de las comunicaciones comerciales audiovisuales, hablamos siempre, recuerdo, de publicidad económica, el mensaje publicitario televisivo radiofónico, el característico spot de televisión, el patrocinio, la televenta y el emplazamiento de producto. Estas son las 4 tipologías que engloba en el concepto de comunicación comercial audiovisual. Deja fuera, aunque también reconoce, la telepromoción y la autopromoción, cosa bastante poco argumentable, yo creo, porque precisamente la televenta va más allá de ser simplemente una publicidad, porque ofrece la posibilidad de adquirir un producto y llega a considerarse como un programa. De hecho, en algún caso la ley lo menciona como programa, y en cambio la telepromoción sí que es publicidad, en tanto que es cuando pues el anunciante utiliza a un presentador para que en el propio programa, con la misma ambientación, el atrezzo en el que se lleva a cabo el programa, pues comenta o hace publicidad. ¿Vale? En todos estos casos, cuando nos alejamos de los formatos convencionales, la ley, como veremos, lo que exige es que se identifique con la transparencia publicidad pues que se está llevando a cabo una telepromoción. ¿Vale? En muchos casos es evidente, en otros pues se agradece. Entonces, la ley regula 3 cuestiones básicas. Limita cuantitativamente la publicidad que se puede emitir, que es un tema controvertido y que España ha sido sancionado en diversas ocasiones por superar estos límites. Después también establece o exige que se respete, que eso es una novedad en algunos detalles, pues la integridad de ciertos programas, es decir, limita el número de pausas o de interrupciones publicitarias en determinados programas, y después recoge nuevamente el principio de identificación. Limitación cuantitativa, pues un poco en la línea de lo que establece la directiva europea, pues reconoce los 12 minutos por hora de reloj. En este caso se refiere a mensajes, sobre todo spots publicitarios, pudiéndose añadir 3 minutos adicionales de telepromoción, siempre que ésta pues, cumpla con su propia definición, que sean telepromociones de más de 45 segundos. La propia definición del formato ya exige, para ser una telepromoción, pues que la duración del espacio sea superior a la de un mensaje normal, y añade 5 minutos máximos adicionales de autopromoción de su propia programación o de los productos derivados de esta programación, es decir, productos derivados de las series que emite o de los programas que emite. Con lo cual, llegamos a un máximo de contenido comercial de 20 minutos por hora de reloj. ¿Vale? A pesar de ser un límite cuantioso, pues hay multitud de sanciones por exceder este límite, sobre todo por parte ahora de los operadores privados. Respecto a la integridad de los programas, pues la ley establece unos límites. En este caso, pues en caso de películas de televisión, que no series, largometrajes, programas informativos e infantiles, la ley establece que estos solo podrán ser interrumpidos por cada periodo de 30 minutos de reloj. Por tanto, tiene que conservarse 30 minutos de contenido sin interrupción publicitaria. ¿Vale? Y a partir de ahí pues, se podrán ir realizando. Y la ley, y sobre todo el reglamento que la desarrolla, pues ha establecido una regulación muy exhaustiva de
las posibles interrupciones de los acontecimientos deportivos, ¿vale? Esto es un poco, bueno, ahora lo comentamos. La ley, en este caso, ha incorporado la prohibición de que los acontecimientos deportivos sean interrumpidos por publicidad. Bueno, sean interrumpidos no, que la publicidad impida seguir el acontecimiento de un acontecimiento deportivo, de manera que solo se podrá insertar publicidad cuando éste esté detenido, ¿vale? Para ello se ha reconocido y se exige, en el caso de que se quiera pues, emitir publicidad, la doble pantalla, ¿vale? Todos recordaremos el caso más habitual es el de las competiciones de motor, que se inserta la doble pantalla y en principio tanto la ley como el reglamento prohíbe que, o garantiza que el espectador en ningún momento debería dejar de poder seguir el acontecimiento deportivo, cosa que no sucede en la actualidad, a pesar de que el Consejo del Audiovisual de Cataluña el año pasado ya contactó con la SECHI, o así lo difundió, para exigirles, porque había entrado en vigor la ley y tanto Antena 3 en Fórmula 1 y Mediaset en Telecinco anunciaba, ponía la carátula, cortaba la retransmisión y anunciaba los patrocinios de estos contenidos. Entonces, pues bueno, esto incumplía la legislación. Creo que ahora lo han moderado, pero siguen incumpliendo, porque han retirado la alusión a los patrocinadores y te sale una pantalla de Mediaset y en este caso supongo que los organizadores Dorna. Entiendo que pueden justificar esto, pero en cualquier caso infringen la ley porque no se puede dejar de ver, y menos en competiciones de este tipo, que pues unos segundos pueden cambiar el devenir del acontecimiento. Pero bueno, lo que sí que permite es publicidad por transparencias, cualquier tipo de publicidad que esté debidamente señalizada y que no interrumpa o no dificulte el seguimiento del contenido deportivo, ¿vale? Por tanto, transparencias que podemos ver pues, en la retransmisión de partidos de fútbol, etcétera. Y el principio de identificación, pues bueno, es lo que hacíamos referencia, no confundir contenido informativo o de entretenimiento con contenido comercial. La ley regula específicamente el derecho al patrocinio. El contenido audiovisual puede estar patrocinado por anunciantes, con la excepción de los programas informativos de actualidad, con el objetivo de que pues, los anunciantes nunca puedan llegar a condicionar la línea editorial o el contenido de estos programas, ¿vale? Se obliga, en cualquier formato que no sea el estándar de publicidad, los spots, siempre se obliga al principio de informar al telespectador de que está ante un contenido publicitario y, por tanto, se obliga a incorporar la alusión a publicidad cuando se emitan o cuando se haga referencia al patrocinio. Como os adelantaba, prohibiciones, pues se entiende que los patrocinios no pueden condicionar la independencia editorial, no pueden incitar directamente a la compra, porque en este caso hablaríamos de otra modalidad, no sería patrocinio, ya entraríamos en otras modalidades, y tampoco pueden determinar la programación televisiva. O sea, tú porque aportes una ayuda económica no puedes alterar pues, la programación de la cadena o el horario de emisión. Y después, bueno, hay unas leyes de cómputo que según los segundos en los que se mantenga la información de un patrocinio, si se exceden, a pesar de que el patrocinio queda fuera del cómputo de 12 minutos por hora de emisión, en el caso de que se exceda, o sea, de que el patrocinio exceda de los límites, pues se pasa a computar se computaría dentro de estos 12 minutos, ¿vale? Bueno, el detalle lo tenéis en la ley. Entonces, modalidades un poco que han ocasionado más debate en publicidad audiovisual. El debate pues, que ya se arrastraba desde hace años es el derecho al emplazamiento de producto, el product placement, que fue reconocido como modalidad publicitaria y avalado o permitido por primera vez pues, en la directiva del 2007 europea, y que ha sido incorporado lo que establece esta directiva pues, finalmente en la Ley General de Comunicación Audiovisual. La ley actual permite el emplazamiento de producto, contemplándolo como una fuente esencial de financiación de ciertas producciones audiovisuales.
en largometrajes, cortometrajes, documentales, que en el caso de los documentales es donde es más cuestionable que se permita este tipo de modalidad publicitaria, pero bueno, la ley lo permite, películas y series de televisión, programas deportivos y de entretenimiento. ¿Vale? Se excluyen pues, otra vez programas de información general y sobre todo programas infantiles, que se entiende que los niños pues, tienen mayor dificultad para identificar estas modalidades. Entonces, la ley ha establecido en la propia definición del emplazamiento de producto, que es colocar una marca o un producto en el desarrollo de un formato audiovisual. En la propia definición incluye el requisito de que esta inclusión de la marca del producto se haga a cambio de una contraprestación económica. Sin embargo, este criterio necesario, o sea, sí que es suficiente, pero no es necesario, porque la jurisprudencia, pues hay muchas sentencias, bueno, algunas, sobre todo las últimas del Tribunal Supremo, que determina que lo que hace decantar la modalidad si incurre en emplazamiento de producto o no, es el propósito publicitario de la acción, porque primero se pueden dar otras modalidades de contraprestación que no sean económicas. Y segundo, pues, en fin, es el propósito publicitario, el hecho de que una marca, a pesar de que el operador pueda demostrar o intente demostrar de que no se pueda demostrar que ha habido un pago económico para emplazar el producto, si este producto se ha destacado de una manera pues, evidente en el producto audiovisual, es decir, hubo una sentencia al caso de Marinador en una serie televisiva que se rodó en las instalaciones de Marinador y los protagonistas hacían referencias continuas a los diferentes servicios que ofrecía pues, este complejo. Claro, independientemente que se pudiera demostrar o no que hubo una contraprestación, el propósito publicitario de esta opción era evidente. Uno de los últimos casos que ha habido, también que ha llegado al Supremo, es el caso de una serie de televisión de Galicia, que en este caso, claro, el emplazamiento de producto está directamente relacionado con la publicidad encubierta. Entonces, fue una serie que tenía en diferentes escenas, aparecía en un bar una máquina expendedora de tabaco en la que aparecía la marca Nobel, una marca de tabaco. Como sabéis, la Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo prohíbe cualquier tipo de publicidad del tabaco en España, en cualquier soporte de difusión, incluidas las máquinas expendedoras de producto. Por tanto, en este caso ya la controversia se derivó, ya no tanto en si era emplazamiento de producto, sino simplemente era una publicidad encubierta porque se estaba promocionando un producto, la publicidad de la cual estaba prohibida, y se consideró que no era necesario, porque uno de los argumentos que se utiliza la ley define el emplazamiento de producto, pero excluye del mismo la cesión gratuita de determinados productos, bienes que se entienden que forman parte de la realidad social y que, por tanto, pues creo que hubo debate en Médico de Familia, parecía un McDonald's porque reproducían un escenario, una calle de Madrid, y en esa calle había un McDonald's. Entonces, hay elementos, marcas comerciales que ya forman parte del paisaje urbano, que forman parte de lo que es habitual. En ese bar, hombre, no era necesario que apareciera una marca, porque además la realidad prohibía que se exhibieran marcas de tabaco incluso en este soporte. Por lo tanto, se consideró que era emplazamiento de... se sancionó. Entonces, requisitos. La ley autoriza en los casos que hemos visto, siempre y cuando se indique con el logo que ahora ya, si os fijáis, aparece en todas las series, del emplazamiento de producto al inicio, al final y después de cada pausa publicitaria, ¿vale? La ley no especifica lo del logo neutro de emplazamiento de producto en general, pero es lo que la industria pues, o los medios han incorporado. Y bueno, igual que el patrocinio, se entiende que esta figura no se puede utilizar para condicionar los contenidos del medio ni incitar a la compra, porque en tal caso pues, hablaría de publicidad encubierta. Es un poco, hablando de nuevos formatos, que yo creo que son los retos que plantea la legislación audiovisual y sobre todo que tendremos en los próximos años. Claro, las nuevas tecnologías
incorporan o facilitan nuevas modalidades publicitarias, ¿vale? Los formatos tradicionales comienzan a estar saturados, las marcas comerciales se han dado cuenta de ello y actualmente pues, buscan acciones en las que impliquen al consumidor. Después hablaremos de otra modalidad más en concreto. Las nuevas tecnologías por ejemplo, que han incorporado la posibilidad de realizar product placement virtual, esto es, emplazar marcas o productos en series o piezas audiovisuales producidas por terceras básicamente en series americanas, ¿vale? Porque me he olvidado comentar que la propia regulación del product placement exige el requisito de la identificación en las obras producidas o encargadas por productoras españolas, ¿vale? O medios de comunicación de España, porque tú no puedes imponer tu legislación a obras que han sido producidas en Estados Unidos, por ejemplo, pues porque infringirías, entre otras cosas, los derechos de autor. No obstante, las cadenas de televisión han sido hábiles y han intentado negociar con ciertas productoras que les autoricen en fase de postproducción incorporar marcas a contenidos ya elaborados que vienen de fuera. Entonces, hoy en día los dos grupos, A3 Media y Publi España, incorporan esta modalidad ya en su oferta de comunicación comercial. La primera ocasión en la que se vio fue en un capítulo de Mentes, una serie que... Mentes Criminales, que se incluyó este MUPI de Alain Deflot en una serie americana que sorprendió bastante a la audiencia. Después se ha llevado a cabo en otras series. En algún capítulo de la serie Érase una vez, pues la marca Estrella Galicia de cervezas pues, ha incorporado pues, a determinados capítulos su presencia de marca. Claro, este tipo de product placement no está regulado, pero se entiende que si se han gestionado los derechos, igual que se modifica, o sea, se puede añadir esta marca, también se tiene que añadir, obviamente, la identificación del product placement, de que esta serie pues, lleva emplazamiento de producto. Esto sería pues, lo que siempre que se indique así, pues cumpliría con la legislación y, en principio, no habría problema. Artículo 18. Resume todas las prohibiciones adicionales, lo que no se puede hacer en publicidad. Y aquí ya hablamos de publicidad independientemente del formato, ¿vale? Básicamente en anuncios, pero independientemente del formato. Reitera la prohibición de hacer publicidad contraria a los principios constitucionales, que pues, denigra a las personas, que infrinja el principio de igualdad, etcétera. La publicidad encubierta, subliminal. Y ha incorporado la Ley General de Comunicación Audiovisual la prohibición de... Ha incorporado algunos supuestos más concretos de lo que había anteriormente. Publicidad que refleje comportamientos nocivos para la salud, el medio ambiente y la seguridad de las personas. Y aquí, entre otras cuestiones, este artículo 18 pues, limita, bueno, recuerda la prohibición de efectuar publicidad del tabaco, de medicamentos que requieran receta médica, y en materia de publicidad de bebidas alcohólicas, mantiene la prohibición de realizar publicidad de bebidas de más de 20 grados de alcohol con una graduación superior a 20 grados, pero incorpora la prohibición de hacer publicidad de menor graduación en horario de protección infantil. Por tanto, se restringe de la publicidad de estos productos entre las 22 horas y las 6 de la mañana, ¿vale? Adicionalmente, bueno, ahora lo veremos, la última modalidad prohibida, que es la que protege a los menores, que también se incorporan determinadas restricciones en horarios de especial protección infantil en relación con esta publicidad. La publicidad televisiva política está prohibida, a excepción de los periodos de campaña electoral, con la regulación que contiene la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Y la legislación audiovisual recuerda, que por eso he añadido la primera parte de la presentación, que en medios audiovisuales, los medios audiovisuales deben respetar en cualquier caso todo lo que establece la legislación publicitaria general, ¿vale? Por tanto, aquí incluiríamos la publicidad engañosa, desleal, etcétera, ¿vale? Os había puesto algún ejemplo, pero iremos rápido.
Protección del menor, como os decía, se prohíbe en relación con esta protección esta prohibición de determinados contenidos publicitarios en relación a la salud, etcétera, pues se prohíbe la publicidad que refleje conductas que ensalcen el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen en horario de protección infantil, y se reitera la prohibición de que se intente explotar en publicidad la especial relación de confianza de los menores respecto a terceros, ¿vale? O sea, que sean personajes conocidos. Esto sí que es una novedad con respecto a la legislación general. Se prohíbe, y de hecho se han prohibido campañas por vía de autocontrol, por ejemplo, hace bastantes años, una en la que el futbolista Raúl incitaba a los niños a comprar unos cromos de una colección. Claro, este tipo de personajes en los que los menores pues depositan cierta confianza o que les son muy próximos, la legislación pues evita que se utilicen para finalidades publicitarias en este tipo de contenidos. Y por último, como ha comentado Andrés, el tema de los códigos de conducta y el fomento a la autorregulación pues es muy recurrente. La Ley de Competencia Desleal, en su nueva redacción, así lo recoge, porque así lo establecen las directivas también europeas, que es el fomento de la autorregulación. Claro, en materia publicitaria yo creo que la autorregulación tiene muchísimo sentido, sobre todo porque es la única vía de garantizar una eficaz aplicación de los principios, porque la publicidad tiene una vigencia muy corta en la mayoría de campañas y, por tanto, es la única vía que permite pues, retirar campañas en curso. Es decir, la vía judicial llega tarde y la vía administrativa en ocasiones también. Entonces, bueno, aquí yo creo que en este ámbito tiene mucho sentido. Y el régimen de infracciones y sanciones, bueno, la ley lo establece. Se establece una gradación como sanción muy grave, lo que puede comportar una multa económica que va desde 500.000 a 1 millón de euros. Se incluye en materia publicitaria cualquier tipo de publicidad que infrinja los principios constitucionales, entre ellos la especial protección de la imagen de la mujer. Por eso entiendo que también, aparte de la cierta pues, pedagogía que se ha hecho sobre el tema, explica que en publicidad audiovisual, pues en este supuesto, los anunciantes lo tienen muy en cuenta. Y la mayoría de infracciones en materia publicitaria son consideradas pues, infracciones graves, cuya sanción económica pues, acostumbra a ir entre multas entre pues, 200.000 y 500.000 euros, creo recordar, ¿vale? Entonces, ¿quién garantiza que la regulación audiovisual se aplica de manera efectiva? Pues hasta la fecha de hoy, el encargado de llevar a cabo esta misión es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la SETSI, dependiente o integrada en el Ministerio de Industria. La idea era que con la nueva legislación audiovisual fuera el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales el que se encargara de velar por el efectivo cumplimiento de la legislación. No tenemos consejo a fecha de hoy. La nueva comisión, el macroregulador, pues la verdad, bueno, yo creo que todos coincidimos en que difícilmente va a disponer de los medios y la especialización necesaria para mejorar el escaso control, sobre todo el control necesario que debería llevar a cabo sin necesidad de denuncias previas o de que hubieran instancias que reclamaran que se infringe la legislación, ¿no? Una de las funciones de un consejo estatal o de las autoridades de regulación audiovisual es pues, de oficio comprobar que se aplica de manera efectiva la legislación. Además, mi impresión es que la SETSI, esta secretaría, pues, es en cierto modo un tanto opaca, porque los únicos datos a los cuales puedes acceder están colgados en su web y es este cuadro, no hay más. Las resoluciones no se hacen públicas, te puedes llegar a hacer una idea a raíz de las
los recursos que los operadores habitualmente pues, elevan a vía judicial contra las sanciones que se les imponen. Entonces sí que en muchos casos estos procedimientos judiciales, las sentencias sí que son accesibles. Y bueno, ya lo podéis ver, no sé si lo podéis ver, pero en materia de publicidad, pues donde mayor se sanciona es por exceso de publicidad. Las operadoras privadas incumplen estos límites de emisión de publicidad por hora de reloj que hemos comentado. Después, casos de publicidad encubierta, lo que hemos dicho, mucho emplazamiento de producto no señalizado o encubierto. Y después, el hecho de interrumpir determinadas emisiones en contra de lo que establece la. Entonces, por último, antes de abordar rápidamente la autorregulación, uno de los fenómenos que yo creo que va a incrementarse en los próximos años y que supone un reto desde el punto de vista de regulación es el denominado en términos publicitarios branded content, ¿vale? Es las marcas cada vez más conscientes, como comentábamos, de la saturación de ciertas modalidades publicitarias, optan por convertirse en creadores de contenidos, ¿vale? De manera que es una modalidad publicitaria que yo creo que muchos personas que trabajan en el sector publicitario dicen que ha venido para quedarse, y yo creo que en materia audiovisual puede ser así porque los operadores privados necesitan financiación y, claro, las marcas les están ofreciendo contenidos audiovisuales, que estamos hablando de contenidos mucho más allá de un anuncio, por supuesto, convencional o de un videoclip, sino que hablamos de que sean las marcas las que creen películas, las que creen series, en los cuales la marca no tenga una presencia muy destacada, pero sí que el consumidor pueda identificar a la marca en ese contenido, ¿vale? Y lo que busca la marca pues, es crear una experiencia en el consumidor y huir un poco del concepto de que la publicidad molesta y pasar a implicar a la audiencia de manera que sea la audiencia la que busque estos contenidos a pesar de que sea de marca. Un ejemplo de este concepto es muy paradigmático, es el salto que realizó pues, Red Bull hace pues ahora más o menos un año, que fue una acción comercial sin tener ningún formato publicitario. La presencia de marca estuvo permanentemente pues en todos los contenidos que difundieron en YouTube, se retransmitió en directo con una audiencia altísima y después pues bueno, hay 1000 modalidades. Por ahora la plataforma de difusión habitual es Internet, pero cada vez más los anunciantes intentan acceder a difundir estos contenidos por cadenas de televisión, ¿no? Porque la audiencia se amplifica. El caso que os ponía de Toshiba pues es un videojuego que también permite al consumidor interactuar y que yo creo que en buena medida puede ser un formato que tenga mucho éxito en el futuro y que establece el reto de cómo se regulan estos contenidos. Porque está claro que formatos cortos puedes añadir la identificación publicidad, pero en formatos largos, ¿de qué manera, qué límites se tiene que establecer para difundir este tipo de formatos en cadenas de televisión? Vías de sanción, lo hemos visto, la judicial, lenta, costosa, la administrativa, bueno, debería ser muy efectiva, además implica sanciones económicas en caso de infracción, pero no hay pues, medios para que. Y la autorregulación, que es el sistema que más funciona en el ámbito publicitario, autocontrol, no sé si habéis oído hablar de esta asociación. Rápidamente, anunciantes, agencias de publicidad, medios se unen en el año 95 para crear una asociación voluntaria en la que pues bueno, su objetivo es crear unos códigos de conducta y se obligan voluntariamente a cumplirlos. De manera que hay un jurado de la publicidad más o menos independiente, conformado por personas de diferentes ámbitos, publicidad e incluso con presencia de organismos públicos de consumo y pues todos los adheridos, que es un 70% de la industria publicitaria, todos los adheridos a este sistema se obligan a acatar las resoluciones del jurado, ¿vale? Las ventajas de, bueno, ¿quién puede reclamar? Cualquier persona puede reclamar de manera gratuita. Las marcas, las que están asociadas, por supuesto, también lo pueden hacer de manera gratuita, las que no, pues tienen unas tarifas y
las sanciones que aplica el jurado básicamente es exigir la retirada de los contenidos y poco más, no hay sanciones económicas, ¿vale? Pero lo que sí que es un modelo muy efectivo porque se compromete en plazos muy breves de tiempo, hablamos de 10 días, a analizar el caso de manera, porque todas las resoluciones son públicas desde la web de autocontrol, por tanto están muy fundamentadas y es el único medio actualmente efectivo porque, ya os digo, en 10 días llegan a tiempo de exigir retiradas de campaña, ¿vale? Claro, solo tienen efecto obligatorio para los miembros de la asociación, que como os digo es un 70% del mercado publicitario está adscrito a autocontrol. En otros casos, pues no tienen obligación de acatarlas, aunque en su mayoría, pues sí que si la resolución exige la retirada, lo acaban haciendo aunque no formen parte. Y con esto acabo. El sistema de autorregulación publicitaria ha sido tan efectivo que ya desde 2003, creo recordar, es la propia Administración la que, siguiendo estas recomendaciones de la autorregulación en ciertas normas, sobre todo en materia audiovisual, firma convenios, ha firmado la propia Secretaría, la SETSI, ha firmado convenios con autocontrol de manera que ya no es autorregulación, porque ya no son los miembros que voluntariamente se adscriben, sino que es la Administración y los operadores los que acuerdan pues, mecanismos de corregulación por los cuales pues, se tramita los procedimientos de infracción, sobre todo en materias ya no publicitarias, sino en materias de contenidos televisivos de infancia, utilizando los mecanismos de autocontrol, el jurado de la publicidad, para pues garantizar que ciertos contenidos se ajustan a la legislación. Y sobre todo la corregulación en regulaciones sectoriales, la última de ellas ha sido en materia de actividades del juego y la más reciente es un convenio entre operadores de radio para corregular el cumplimiento de la publicidad radiofónica, ¿vale? Y con esto, perdón que me he alargado unos minutos más, finalizo. Bueno, pues si os parece, abrimos la mesa de reflexión y formulamos preguntas a cualesquiera de los ponentes. Aquí, por favor. Elisenda. Aquí. Sí, muchas gracias. En primer lugar, felicitar las estimulantes y clarificadoras presentaciones de los ponentes. Yo creo que nos han ayudado a ver distintas cuestiones de manera muy interesante. Y quería solo precisar alguna cuestión en torno a la confusión que ha habido y el debate sobre la pornografía. Es decir, desde el año 87 en la Directiva Televisión sin Fronteras, en Europa estaba prohibida la violencia gratuita y la pornografía. A nivel europeo esto era muy claro, es decir, otra cosa es las patologías españolas. Tanto es así que España tuvo un procedimiento abierto por el tema de la pornografía que se cerró con la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y por tanto España estuvo haciéndose cosas raras durante un periodo. Pero era muy claro a nivel europeo porque la directiva era explícita. Luego, yo quería plantear una cuestión un poco distinta. Es decir, yo creo que el debate que se plantea en torno a la regulación y a la supervisión de contenidos audiovisuales, lo fundamental es partir de dos datos claves, en mi opinión. Una, y que son válidos incluso por el debate en la época de servicio público. Una que es diferenciar entre que una cosa son los servicios públicos que suponen prestaciones estandarizadas, recogida de basura, agua, electricidad, los servicios públicos industriales, y el otro, y esto hay consenso en la literatura comparada, seguramente en España la falta de trabajo sobre servicios públicos explica que no haya hecho brecha, es los servicios públicos en los que las prestaciones de carácter intelectual, señaladamente educación, cultura e información. Es obvio que las reglas y las formas de garantizar la prestación del servicio no pueden ser la misma cuando, insisto, la prestación es estandarizada que cuando la prestación es de carácter intelectual. Y el símil con la educación es muy interesante para ver, digamos, todo el
y el juego de las libertades individuales en este campo. Porque, en definitiva, yo creo que en Europa se comparte generalmente la visión que es la contraria de la que afirmó un conocido presidente de la FCC americana, Powell, que dice, bueno, total, es lo mismo una tostadora que una televisión. Y si es lo mismo una tostadora que una televisión, no hace falta una regulación ad hoc. En Europa entendemos que es distinto una tostadora que una televisión y, por lo tanto, por eso una regulación específica. Yo creo que, de la misma manera que a lo mejor la fuerza y el empeño del ponente nos ha parecido a todos que estaba legitimando la censura privada, con la idea aquella de que era todo que un propietario podía impedir noticias en los medios de su propiedad. Yo creo que esto difícilmente se admitiría, porque habrían vulneraciones de derechos y libertades fundamentales. Otra cosa es detectarlos y sancionarlos, pero yo creo que la legitimidad de la censura, aunque sea basada en razones de propiedad, es difícilmente admisible. Pues bien, yo creo que la idea de que hay que tratar de manera distinta, digamos, las prestaciones y los servicios en función de la tipología y las características de los contenidos es algo compartido generalmente en Europa. Y ya digo, y la idea clave es que no lo vemos como una tostadora, sino que es algo. Por ello, cuando hablamos de controles, yo creo que no son controles ni absolutos ni exacerbados. Y los dos vectores claves son protección de los menores y publicidad. Los ejemplos de publicidad son interesantes porque, de nuevo, España ha sido condenada varias veces por los tribunales europeos por problemas relativos a la ausencia de control de las limitaciones introducidas en el derecho europeo. Con algunas sentencias que a veces hacen salir los colores, como aquella que sostenía que no era publicidad todo un conjunto de prácticas de las empresas privadas. Y finalmente, una cuestión en torno a la publicidad. A mí a veces me llama la atención algunas prácticas en prensa escrita y en radio que me hacen dudar de que se esté respetando el principio de identificación. Y quisiera conocer la opinión de la ponente, porque yo creo que se está ampliando el tipo de prácticas, insisto, en prensa escrita y en radio, en las que el respeto al principio de identificación, pues por lo menos generan alguna duda. Sí, yo creo que es cierto que, a pesar de que la regulación, como comentaba al principio, yo creo que regula estas prácticas, yo no justifico, pero me explico que se den algunos excesos o incumplimientos de la normativa precisamente por la escasez de órganos de control efectivo de que realmente se cumple, porque hay casos en prensa y en determinados medios también, en las ediciones digitales de algunos medios de comunicación, también hay formatos que no cumplen en ocasiones, pero claro, ¿qué pasa? Supongo que si no hay nadie que denuncie estos casos, claro, el consumidor, yo entiendo que, hay sectores en los que el consumidor se mueve porque realmente lo que pasa con la publicidad de telefonía móvil, claro, es una vergüenza, pero a pesar de que no haya un control y una exigencia, claro, al consumidor, como el engaño es tan flagrante y es tan directo, se mueve y a través de asociaciones de consumo, se preocupa de intentar evitar estas prácticas. Claro, con publicidad encubierta, si no hay organismos o no se obliga los propios medios a cumplir con la ley, por eso la autorregulación en cierta medida funciona también en materia publicitaria, a pesar de que haya medios y ocasiones en los se incumpla la legislación, pero en este caso, claro, si no es... ¿Quién controla que realmente en prensa no se den vulneraciones de la legislación publicitaria? No hay un órgano... está autocontrol, pero autocontrol resuelve controversias que planteen terceras personas. Pero claro, no hace la labor de supervisión permanente del contenido de los medios de comunicación en materia publicitaria. Entonces yo creo que eso es la carencia que explica que se produzcan estas prácticas. Y por eso yo creo que los organismos de reguladores en materia sobre todo audiovisual deberían o está contemplado y en otros países pues realmente funcionan así, hacen esa labor de seguimiento para velar porque los medios cumplan con lo que establece la ley.
porque en muchas modalidades pues difícilmente va a ser, claro, en casos de publicidad desleal, engañosa, quien en la mayoría de una gran proporción de casos son los competidores los que se mueven para retirar contenidos o para velar, claro, porque hay un interés a que la legislación se cumpla, porque en caso de incumplirse les causa un perjuicio, pero en caso de publicidad encubierta el perjuicio en términos económicos no existe, es en términos de responsabilidad pues de la obligación que tienen los medios de identificar sus contenidos publicitarios, pero claro, aquí los anunciantes también hay una guerra por intentar colocar publicidad, por tanto, si no es una tercera entidad la que supervisa que se adecúen estos medios, va a ser difícil. Por tanto, quizá faltaría en prensa, claro, que sean los propios medios los que se comprometan a velar porque esto suceda. No sé yo si va a ser muy viable. Bueno, yo voy a hablar de porno. A ver, no, porque es que me parece que es un tema interesante. O sea, ya digo, como he hablado de memoria, a lo mejor me he confundido, ¿no? Pero, o sea, sí que la ley de 2010... En 2012 el PP la cambia para eliminar más todavía contenidos, ¿no? Lo intentaron pero no lo hicieron. Vale, pues o sea, pero bueno, hubo una propuesta para eliminar el porno incluso en acceso en codificado, ¿no? En acceso de pago de pago, ¿no? Lo que quiero decir es eso, pero me parece interesante porque es un buen ejemplo de para tratar de analizar hasta qué punto tienen sentido ciertas restricciones o no en un mercado libre. Es decir, ¿por qué está prohibido totalmente el porno? La violencia se supone que es mala porque a lo mejor dicen algunos, puede incitar a que haya violencia. El porno es malo porque puede incitar a que haya sexo. No, pregunto. Entonces el Estado dice, no, yo le voy a decir a usted lo que es bueno o malo que haga. Bueno, que la violencia es mala, vale. Pero ya el sexo malo y que el Estado me diga que el sexo es malo empieza a generarme problemas. Me dices, bueno, en horario infantil no. Vale, en horario infantil no. Pero en horario adulto tampoco. Y entonces aquí ya se me empiezan a generar más problemas de adecuación de la norma a la realidad. Porque claro, es decir, yo desconozco cómo de solventes son a día de hoy los, no diré niños, pero los púberes y adolescentes en el uso de Internet. Pero estoy convencido de que tienen una de porno a su disposición, que claro, la discusión bizantina esta de ver al legislador español decidiendo si hay que regular más el porno, no sé qué, a mí me resultaba muy sorprendente. Claro, en última instancia, la única explicación para hacer una prohibición, y además una prohibición que va más allá del horario infantil, es entender no solo para el público infantil, sino también para el público adulto, o son tan posiblemente nocivos para el público infantil que los prohibimos en horarios en que no tenemos ningún problema en que hayan otras cosas que son de natural nocivas para el público infantil. Es decir, yo lo veo como un ejemplo de hasta qué punto, si te metes a regular cosas desde prismas morales, acaba siendo muy complicado. Pero no solo muy complicado, sino que en el contexto actual de cómo son los medios de comunicación, es absurdo. Es decir, no va a restringir a nadie el acceso al porno, esa prohibición. Pero vamos, eso más allá de la cuestión puntual de que al final no se aprobará el... ¿Cómo? Que es una prohibición legislativa. Sí. Diferenciando la pornografía, obviamente, del erotismo. La pornografía es al erotismo lo que la violencia gratuita es a la violencia. Y por lo tanto aquí hay todo un debate sobre la cosificación del cuerpo de la mujer, que es básicamente. Claro, pero es un debate bien conocido. Sí, pero también está prohibido el porno homosexual masculino, donde no hay cosificación de la mujer. Es decir, que ni siquiera es para proteger a la mujer, porque si fuera para proteger a la mujer, dirían como en autorregulación que no se puede usar el cuerpo femenino, pero sí se puede usar el cuerpo masculino. Entonces, en cambio, el porno masculino homosexual también está prohibido, y ahí no hay cosificación de la mujer. Es decir, eso son unas normas que me cuesta entenderles la lógica. Y aprovecho y conecto. Entonces, me decías, el tema de la educación, ¿no? Por poner la analogía. Y ahí es a donde voy, a que yo creo que no sabemos muy bien en qué plano estamos. Si comparamos con la educación y la función del Estado respecto a la educación, el Estado puede
muy simplificadamente, decir, la educación es una función pública y la hago yo. La hago yo solo o la hago yo usando agentes privados a los que les digo exactamente cómo lo tienen que hacer. Y entonces les pongo muchas reglas. O acepto que la educación sea un mercado. Y un mercado donde los privados pueden ofrecer pautas educativas y pueden ofrecer programas educativos en un mercado libre y competitivo. La cuestión es, si estoy en la opción A y lo presto yo todo, están más o menos claras cuáles son las reglas. Si estoy en la opción B, digo que es una función pública y además, y aunque acepto que colaboren privados, determino que esos privados lo tienen que hacer de acuerdo a como digo yo, porque es una función pública. Pero si estoy en la opción C, es decir, si considero que la educación es algo en lo que el Estado puede participar, pero que es un mercado libre donde los sujetos privados pueden participar, es ridículo e incoherente que a continuación les diga a los privados que lo tienen que prestar como yo lo prestaría. Por ir a un ejemplo concreto, segregación en sexos, ¿no? ¿Está prohibido constitucionalmente segregar en sexos para educar? No. ¿Por qué? De hecho, hay no sé cuántas sentencias, incluso una reciente del Tribunal Constitucional alemán, que dice que en la propia idea de libertad de enseñanza se mete eso. Yo no es que esté muy de acuerdo, pero vamos. La cuestión es, si el Estado es él el que hace el servicio público educativo, decide si segrega o no por sexos. Si el Estado es quien genera el servicio público educativo, incluso con colaboración privada, a los que les dice, tú eres el que está prestando mi servicio público educativo, lo prestas como yo digo, también decide si segrega o no y si esos pueden segregar o no. Pero si estamos en un entorno libre y competitivo y dejamos que la educación sea una cosa libre y competitiva, habrá que asumir coherentemente que si hay una libertad de segregar, pues los privados la podrán usar. Lo que veo incoherente es decir, esto es libre y competitivo, y a continuación de hacerlo libre y competitivo digo, no, pero ahora esta regla, como yo quiero que sea un hipotético servicio que fuera prestado por mí. Lo veo incoherente. No digo que me parezca malas las soluciones, digo simplemente que las veo incoherentes y mal articuladas jurídicamente. Y tiene que ver con la publicidad, es decir, estos mecanismos tan sutiles de control de la publicidad no dejan de ser también una manifestación de ese cierto paternalismo jurídico del Estado, ¿no? Hay un artículo de la Ley General de Comunicación Audiovisual que dice algo así, hablo de memoria, que es como que está prohibida la publicidad que asocie productos con el éxito social, ¿no? Dices, pero si eso es la publicidad. O el artículo que dice, está prohibida la publicidad que incita de forma directa al consumo. Dices, pero más exigente. Dice productos tipo corporaciones dermoestéticas que comuniquen, o sea, que fomenten un rechazo del propio cuerpo. Sí, no, pero hay otro pero hay otro que dice también eso de los que asocian el consumo de un producto el consumo de bebidas alcohólicas con éxito en horario de protección infantil, con éxito en horario de protección infantil. No, en horario de protección infantil no se puede hacer publicidad de bebidas alcohólicas. No, de bebidas alcohólicas de graduación menos de inferior a 20 grados. Cuando se hacen en horario infantil y además se asocian a consumo con éxito social. Pero para eso está el alcohol. Es decir, es que lo que quiero decir es que me parece que hay un punto último de un Estado que no es coherente con su definición de entender eso como un mercado libre. Si entiendes eso como un mercado libre... en un mercado libre tienes que proteger determinados... O sea, se justifica por la protección, en este caso, a la infancia. Pero, en el caso concreto este, ¿eh? Sí. Vale. Pero lo que quiero decir es que un mercado libre inevitablemente tendría que suponer una protección o unas reglas menos densas que las que eran en el mercado controlado directamente por el Estado. Y ahí es donde yo veo la incoherencia. Y además es que la veo de verdad, porque me parece que vamos a un mundo cada vez más... Y acabo, por poner un último ejemplo. Vamos a un mundo cada vez más enhebrado estatalmente, aunque teóricamente lo hemos liberalizado. El ejemplo paradigmático, lo has mencionado tú, es la autorregulación. Tenemos una cosa que es autocontrol, que era estrictamente privada. En el año 95 se ponen de acuerdo los agentes del sector, decimos que funciona muy bien, y entonces, como funciona muy bien y lo han gestionado muy bien entre el sector privado y ellos mismos, coge la ley, lo integra en el sector público, tiene un artículo que creo que es el 12, que además lo tengo, que dice algo así como, lo leo textualmente, dice, la intervención administrativa en este punto, dice, las administraciones públicas competentes tendrán que velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación. Es decir, que
funcionaba fenomenal, era privado, era no sé qué. Y ahora que va y resulta que el sector está más liberalizado, lo que hacemos es decir, esto que funcionaba muy bien, lo vamos a integrar en el control público y a meter a las administraciones públicas a que velen por el cumplimiento de unos códigos de autorregulación privados y voluntarios. Es muy incoherente. En este reconozco que hay una cierta incoherencia de conceptos. Autorregulación con después considerar ilícito incumplir el propio código. Si es autorregulación no puedes imponer no se puede sancionar el incumplimiento de un código, porque por su propia naturaleza, si es de autorregulación, se tiene que sancionar por la vía de la asociación en este caso. Ahí sí que en materia publicitaria se ha incorporado un ilícito en materia tanto de publicidad engañosa como en la Ley General de Comunicación Audiovisual que sanciona el incumplimiento de códigos de conducta, y ahí sí que yo te doy la razón de que una cierta incoherencia existe. Tiene dos problemas. Uno, la incoherencia, y dos, que una cosa que funciona, si las administraciones públicas pasan a poder sancionar por eso y empiezan a sancionar por eso, a lo mejor provoque que deje de funcionar, porque entonces tienes una razón para no meterte en el código de autocontrol, porque si por meterte te van a sancionar... Pero es puntual y, a ver, habrá que ver cómo evoluciona. Yo no me consta ningún procedimiento sancionador por... O sea, la ley lo recoge y si no se va a aplicar, ¿para qué lo recoge? Estoy de acuerdo. Pero, a ver... yo creo que la autorregulación en el contexto actual tiene un sentido y es positiva, y gracias a la autorregulación se retiran contenidos que... Si determinados organismos ejercieran bien sus competencias y las obligaciones que se derivan de la ley, quizá el autocontrol no sería tan necesario. El problema es que en la nada surge autocontrol y, bueno, al menos manifiesta una predisposición de un sector en concreto en cumplir unos principios... A ver, que muchas veces las normas españolas extraordinariamente invasivas, los problemas que plantean se ven atenuados por la incompetencia e incumplimiento de quienes tal, eso es cierto, pero no es un consuelo. No. Y la cuestión es, que ya digo, si es que ese autocontrol funcionaba bien en sus términos, ¿por qué no pero son supuestos específicos. Autocontrol continúa funcionando de manera independiente y además, que a mí me parece, y acabo con esto, a mí me parece que autocontrol, que mientras sea privado, que haga cierta política de gestión de contenidos, rayana en la censura. Pero no hace política, establece acuerdos de corregulación con la administración pública para aprovechar recursos. Sí, está claro, pero que el ejemplo que has puesto tú del vídeo del agua me parece que es muy interesante, porque has puesto un ejemplo de un anuncio que quien lo declara publicidad desleal es un juez, porque hay una... el del agua es autocontrol. Digo el primero, es un juez y lo declara desleal porque hay una falsedad objetiva. Y luego el de autocontrol es el del agua. ¿Por qué lo retiran? Lo retiran por una valoración que hacen de que ese anuncio es una broma, pero que no lo van a entender. Disculpa, lo retiran porque hay un reglamento que regula las aguas minerales y reconoce que hay diferentes tipologías de agua dependiendo de la mineralización de cada una de ellas. Por tanto, se retira por engañoso y desleal adicionalmente. Pero todas las resoluciones de autocontrol, creerme que están... A ver, como en todo, no es una asociación que funcione de manera perfecta, comete errores puntuales, pero están todas, son públicas, puedes acceder y es que, están... Lo único que quiero decir es que a mí la retirada de ese anuncio, si la hace una asociación privada, me parece bien, pero por el poder público me daría miedo. ¿Me dejáis intervenir? A fin de cuentas he sido miembro del jurado de autocontrol, por lo tanto puedo intervenir con cierto conocimiento de causa. Efectivamente, el tema de autorregulación en la Ley General de Comunicación Audiovisual lo que está pensando más que nada es en el CEMA, o sea, que esa capacidad de autorregularse las empresas, después haya un control, porque las empresas, en la medida que después no quieren autocontrolarse, ¿qué pasa? Y sí que hay una capacidad de las autoridades audiovisuales independientes, en este caso del CEMA, de decir, oiga, mire, si se han... y si no, nosotros como autoridad pública les podemos sancionar. Ese es el objetivo de la Ley General de Comunicación Audiovisual que pretendía en su momento, que hoy en día se ha desmontado.
Y respecto a los acuerdos, es cierto, coincido totalmente, hay algún tipo de acuerdo donde autocontrol, que es una sociedad privada, que no deja de ser una sociedad que se monta como sociedad privada, que funciona como sociedad privada, pero sí que hay aspectos en los donde puede ayudar a la administración a resolver ciertos temas a menor coste, etcétera, etcétera. Pero para nada asume ninguna otra función. No le corresponde convertirse en autoridad reguladora. Es más, hay aspectos como saturación publicitaria, etcétera, etcétera, sobre los que no puede entrar y no puede ser autocontrol. Allí es la pelea entre particulares y alguna actuación derivada, por ejemplo, del código de menores, infancia y tal, donde autocontrol entra para colaborar con esos aspectos, pero no va más allá. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Al fondo? Y luego aquí, Belén. Sí. Bueno, me he quedado tan lejos porque estaba muy concurrida la sala cuando he llegado yo. Mi pregunta es, nuestra ley 2010 es transposición de una directiva europea. ¿Es que nuestra transposición es especialmente desafortunada? ¿O más bien estamos en la norma, ¿no?, de lo que ha sido la tendencia europea, ¿no?, de transposición? O sea, ¿hay algún problema específico con nuestra transposición? Sí que hay algunos. El primero es que, creo que lo he dicho, nuestra Constitución es un poco distinta por razones históricas a otras constituciones europeas. Y nosotros tenemos una explícita prohibición de secuestro de publicaciones por autoridades no judiciales que no existen en otros derechos. Y eso nos hace que soluciones que en otros derechos se pueden acomodar más fácilmente, en el nuestro tengan alguna dificultad más. Yo no digo que sea absoluta, porque hay quien interpreta que eso no es un secuestro de publicaciones, pero creo que como mínimo es discutible. Y luego, sí que hay cosas diferentes. Por ejemplo, lo ha comentado Elisenda esta mañana. Este mercado secundario, por aplicar la terminología actual de los mercados financieros, de licencias, en la mayor parte de países europeos no se da. Es decir, esta cosa de que en España, una vez te adjudican a ti, luego tú puedes ponerte a hacer negocio con tu licencia y alquilarla, venderla y tal, eso es una cosa que la directiva en ningún caso lo impone, lo ha hecho el legislador español a gusto de las empresas del sector y luego tenemos otros dos problemas que no tienen tanto que ver con la ley como la forma en la que se aplica y que vienen de antes. El primero, que aquí la mayor parte de las reglas no se cumplen y no se sancionan los incumplimientos, como dice Elisenda, porque no hay una autoridad del audiovisual, que es otra diferencia con Europa. Y luego, la otra cuestión, que también viene de antes de la ley, que tiene que ver con la práctica, pero que la ley ha perpetuado y, como he tratado de explicar, establece todo un blindaje de esa mentalidad, es que aquí se han hecho, en general, los repartos de las concesiones, ese reparto de megáfonos, con unos criterios de menos pluralismo de lo que es habitual en el resto de Europa. Es decir, la proporción de número de canales que tienen los pocos operadores que hay en España es inaudita en el resto de Europa. O sea, esto de que haya operadores privados con 8 canales cada uno, que son el 33% de la oferta privada, eso no es tan normal en Europa. Es decir, entre otras cosas porque en la mayor parte de los países europeos no han dado tantas licencias, han delimitado el mercado de forma distinta. Es decir, sí que hay algunas diferencias que hacen que la situación en España sea un poco peor, al menos a mi juicio. Perdona, te escucharán atrás. Vale, perdona.
El ejemplo que ha dado antes usted sobre la asistencia sanitaria y la publicidad engañosa, a mí me queda muy clara, pero se me plantea ahora otro ejemplo. Un tipo de publicidad de un medicamento en el que afirma que por una sustancia que contiene puede curar los resfriados. Pero queda demostrado que con el contenido tan bajo de esa cantidad que tiene, es imposible que los cure. Tendría que ser, por ejemplo, si tiene un 0,01 gramos de esa sustancia, tendría que ser un 0,4 para que pudiera tener algún efecto. ¿Hasta qué punto se podría considerar eso publicidad engañosa y se podría dejar por ese motivo de emitir un tipo de publicidad o un tipo de...? A ver, de darse y poderse comprobar que realmente la alegación que se hace en publicidad no puede ser demostrada científicamente, precisamente me has puesto el ejemplo de un sector, el de medicamentos, que está extremadamente regulado y que, como os comentaba, hasta hace poco cualquier tipo de campaña publicitaria de medicamentos sin receta, por tanto se incluyen los de anticatarrales, debía pasar por el Ministerio de Sanidad. Había pues un departamento que se encargaba de revisar que todas las piezas se ajustaran a la legislación, y obviamente la publicidad de medicamentos no solo tiene que cumplir todo lo que hemos visto, por tanto la prohibición absoluta de publicidad engañosa, sino que además debe ser especialmente diligente, porque estamos hablando de un fármaco que tiene una incidencia en la salud de las personas, y encima cuando esta salud está resentida, pues si no, no lo consumes. Por tanto, en estos casos, Autocontrol adicionalmente tiene con la industria farmacéutica el Código de Farmaindustria, que establece o reitera y concreta mucho más todos los límites de la publicidad de medicamentos. En caso de especialidades farmacéuticas publicitarias hay otro código específico. Por tanto, en caso de detectarse un caso como el que comentas, entiendo que por vía de autocontrol, se puede, por supuesto, alegar de que se está llevando a engaño. Pues que realmente no se está llevando a engaño, porque es que esa sustancia sí que lo cura. El problema es cómo luego se está suministrando ese tipo de medicamento. Ahí es donde viene la... Pero entonces en el mensaje tendrías que decir que es o sea, no que el medicamento, sino... A ver, hay que analizar el detalle del caso, porque realmente... Perdón. Yo voy a cortar porque por motivos de intendencia pues nos cierran el palacio y entonces hemos de cortar. Nos despedimos hasta mañana, nos despedimos también de los compañeros de Colombia y nos vemos mañana a las 9:30. Vale.